Hoy en La Voz de Junior vamos a hablar de un tema, ¿cómo diría? Un tema bastante picante. Podríamos decir también un tema bastante polémico, pero un tema que está en todos los podcasts, que está en todos los canales de YouTube, se está hablando muchísimo. Y hoy vamos a hablar, ni más ni menos, en La Voz de Junior, del sexo. No vamos a hablar del sexo como se está hablando en otros podcasts o en otros canales de YouTube. Lo vamos a ver desde un punto de vista diferente, desde una zona o una localización diferente. Nos encontramos en África, exactamente en Guinea Ecuatorial, capital Malabo, el único país hispanohablante de toda África. Es algo increíble, algo, podríamos decir algo exótico, algo sexy. Que seamos los únicos en un continente de tantos países que habla español. Eso sí que es algo bastante sexy. Familia. Tema sexo aquí en África, vamos a empezar por lo general, es un tema bastante tabú, es un tema que no se habla y lo notas muchísimo cuando intentas comunicarte con cualquier africano sobre un tema sexual, como que notas rechazo, como que notas que esa conversación es incómoda, que no la podéis tener. Es como la típica conversación que estás hablando con alguien y se crea unos momentos de silencio y la verdad que es bastante incómodo. Como os he dicho, yo soy africano, no está en todos los países de África, pero al final y al cabo conozco las costumbres africanas, las ideologías de diferentes países de África. Pero en este caso vamos a hablar de mi país, de Guinea Ecuatorial, cómo se vive el sexo aquí, cuáles son los prejuicios, cuáles son los complejos. Literalmente, ¿qué es el sexo? ¿Qué significa aquí en Guinea Ecuatorial? El sexo aquí en Guinea Ecuatorial, como he dicho al principio, es un tema tabú, es un tema que se evita a toda costa entre padres e hijos y viceversa. Y siempre lo he compartido con mis amigos que el tema de sexo aquí en Guinea Ecuatorial no se habla de manera libre, sobre todo con los padres que tendrían que ser los tutores legales, simplemente porque no ha habido una educación sexual. Es tan importante que haya habido una educación sexual para poder hablar sin pudor, sin miedo, sin ningún tipo de vergüenza con tus hijos sobre qué significa el sexo. Y os aseguro que aquí, si salimos a la calle a hacer una pequeña entrevista a 5 personas, padres o madres, y se les pregunta qué significa el sexo, os aseguro que desde el minuto 1, aparte que no van a querer responder a esa pregunta, tampoco considero que sepan responder realmente qué significa el sexo. Para mí, Junior, el sexo significa una expresión, una manera de comunicarse, y el sexo empieza desde un cortejeo, desde una expresión a la otra persona. No tiene por qué el sexo ser simplemente el acto sexual, que es como realmente considero aquí, es como se conoce el sexo así como el acto sexual, y de hecho, como se conoce realmente como un acto sexual simplemente, se genera esa incomodidad que los padres no pueden hablar de eso con sus hijos. Y realmente es un error el no poder hablar con tus hijos por vergüenza o porque piensas que estás haciendo algo malo, de algo que es tan importante que los niños de 10, de 8, de 7 años vayan conociendo o vayan sabiendo realmente esos cambios hormonales que están teniendo, a qué se deben, qué es lo que lo provoca. Y ahí tendrían que estar los padres, madre, padre, que tendrían que comunicarles. Pero aquí en Guinea Ecuatorial ese enigma sigue existiendo, en el que no se puede sentar a los hijos, oye, esos cambios hormonales lo estás teniendo por este motivo, dentro de unos años te va a pasar esto, simplemente para ir preparando el terreno para que tus hijos o esos niños, esos futuros hombres, esas futuras mujeres, no vayan creciendo con complejos, con ciertas dudas sexuales, que es simplemente una conversación en la que los padres tendrían que apoyarles y hablar sobre ello. De hecho, ahora vamos a ir a anécdotas para que os sea más fácil y podamos entrar en contexto. Imaginaos una familia, padre, madre, 3 hijos, 2 varones, una mujer. Están viendo una película en casa como cualquier familia y esa película tiene escenas sexuales, un beso, una caricia, un toqueteo, algo normal.
Niños de 14, 15, 13 años, los padres cambian de película o apagan la tele o pueden decir, niños, a dormir. Os aseguro que esto pasa. Sé que muchos no os lo queréis, sobre todo desde el otro lado del mundo, pero aquí pasa, os lo aseguro. De hecho, vamos a traer en los siguientes capítulos confidentes donde contarán sus experiencias, tanto hombres, tanto mujeres, cómo ha sido su tema sexual con sus padres, y os aseguro que en esto vamos a coincidir. Siempre tienes miedo a que tú, por lo menos aquí en Guinea Ecuatorial, a que tu padre o tu madre, sobre todo tu padre, que te encuentre viendo una película en la que haya un beso, un simple beso, un abrazo, una caricia. No estamos hablando de una película porno, una película X, podríamos decir. Simplemente una escena, y os aseguro que ahí se crea una situación de tanta incomodidad que los padres estaban pensando, tierra, trágame. Y es básicamente porque no ha habido esa educación sexual. Si nuestros padres no han tenido esa educación sexual a través de nuestros abuelos, es muy difícil que si tú no has tenido una educación sobre un tema, aunque tú sepas mucho sobre ese tema, es difícil que sepas transmitirlo, es difícil que sepas cómo explicarlo. Y es lo que pasa realmente aquí en la actualidad. Entonces los niños van creciendo, y si tú no explicas a tus hijos, tanto mujer, tanto hombre, sobre qué significa realmente el sexo, qué cambios hormonales vas a ir teniendo, difícilmente no cometan fallos que se puedan haber evitado con una simple conversación. Oye, hijos, seguramente ya tengas deseo por alguna mujer, por algún hombre, debes llevar estos pasos a seguir, estos pasos previos, te aconsejamos. Siempre intentamos tener una conversación lo más cómodo o cómoda posible para que los hijos lleguen a un momento en el que puedan, de alguna manera, atreverse a romper ese hielo y que puedan hablar sobre su... Tampoco hablar de su vida sexual, porque yo creo que hay que tener un respeto hacia los padres, pero poder sobre todo hablar de sus dudas, prejuicios, complejos. Imaginaos un niño de 15 años que crezca sin realmente saber si puede hacer X cosas porque no tiene la información adecuada, no tiene la información correcta, y al final cometa fallos que puedan llevar a otros fallos y se quede como complejos de algo que se podría haber evitado. Y básicamente pasa por lo que voy a repetir en todo el podcast de hoy, que es por la educación sexual. La educación sexual es muy importante. De hecho, aquí en los colegios, universidades, realmente no hay una asignatura de educación sexual donde un niño de 11 años, 12 años, tenga la oportunidad de poder preguntar todas las dudas que se le van surgiendo, porque al final es los cambios hormonales que va sintiendo, tenga la oportunidad de poder preguntar a una persona, ya no solo profesional, una persona que venga a dar una charla y poder transmitirle todas las dudas, todos los cambios hormonales que va sintiendo, porque muchas veces puedes crecer con miedo, con wow, esto que me está pasando le pasará a otra gente. Imaginaos un niño de 12 años, 13 años, donde esos cambios hormonales sean muy acelerados, sobre todo en este caso en las mujeres, en no tener ese espacio, ese hueco de poder hablar con tus padres. Ya simplemente el hecho de poder decir a tus padres de me gusta esta persona, que aquí evidentemente eso no se puede hacer. Imaginaos cuando hombre o mujer pierdes la virginidad. Creo que deberías, antes de perder la virginidad, preguntar a tu madre o a tu padre, con quien tengas más confianza, hablar con ellos. Y os aseguro que esa conversación aquí, difícilmente el 95% de la población, lo sabéis, no la has podido tener. Y has hecho lo que has podido, evidentemente, de la mejor manera. De hecho, todo esto, hablando en el caso de las mujeres, hay muchos embarazos que se pueden evitar, sobre todo embarazos a menores de 13, 14, 15 años. Con eso no quiero decir que una mujer de 15, 16 años no pueda quedarse embarazada y sea un embarazo consentido y lo pueda tener, pero creo que aquí no hay estas conversaciones donde se pueda sensibilizar a esas niñas, futuras mujeres, si es el momento adecuado, si no lo es.
si realmente es un embarazo que ellas mismas quieren tener. Y todo eso se evitaría con conversaciones, con sensibilizar a la población, en ese caso a las niñas, y también a los hombres, porque una mujer o una niña no puede tener un hijo solo, de alguna manera, sin tener a un hombre al lado. Y pienso que aquí realmente el sexo no es algo consentido. Consentido me refiero a que las dos personas, tanto hombre y mujer, estén de acuerdo en lo que están haciendo, sean responsables de lo que están haciendo, del acto que van a tener. Porque de hecho, para mí la palabra sexo es tan amplio que siento que aquí el tema del sexo solo se conoce como el acto sexual. Y es algo bastante equivocado, porque el sexo empieza desde una mirada. Porque una mirada puede ser sexual, consentida, puede ser una mirada que te ofende, o una mirada que no quieres en ese momento. Por eso mismo, de ahí vengo con la importancia de la educación sexual, de saber los límites, de conocer qué puedes hacer y qué no, porque no solo es el acto sexual. Y eso, las personas que mejor lo pueden hacer son tus padres, porque tendrían que ser tus referentes más directos. Os voy a contar unas anécdotas para que así sea más fácil, nos podamos entender y así podamos también romper un poquito el hielo de este tema sexual. Aquí, por ejemplo, cuando un niño tiene 6, 7 años y su madre se queda embarazada, lo normal es que preguntes a tu madre: mamá, ¿qué tienes en la barriga? Y evidentemente, desde ese momento en el que tu hijo te pregunta ¿qué tienes en la barriga?, ya empieza una educación sexual. Yo sé que en Europa, no sé en Latinoamérica o en otras partes del mundo, se suelen tener como unas frases o unas pequeñas metáforas, unas pequeñas historias que se utilizan para que el niño con esa edad, 6, 7 o niña, pueda entender sin usar palabras muy complejas. Como por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el tema de las cigüeñas, que una cigüeña ha puesto un huevo y mamá se ha quedado embarazada. Os aseguro que el niño así lo puede entender, va a ser más fácil. Cuando vaya creciendo, 9 años, 11 años, se dará cuenta que realmente la historia no es así y va a ser el primero que te lo va a preguntar o os lo va a preguntar. Pero aquí yo no conozco ninguna anécdota, no conozco una manera. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me explicaron. Yo solo vi el embarazo. Bueno, en mi caso, yo tengo 6 hermanos, soy el más pequeño. Yo no tuve esa experiencia de poder ver a mi madre embarazada, pero yo quiero entender, con sobrinos o familiares que he tenido, yo no he visto ese proceso donde se les explica: mamá está embarazada, de unas palabras que el niño no puede entender. Imaginaos que el niño va creciendo, y crece con esos complejos, con ese miedo de poder, wow, ¿cómo le digo a mi madre esto? ¿Cómo le puedo transmitir? Imaginaos la importancia que es cuando, en este caso, por ejemplo, una mujer tiene su primera menstruación, el poder tener el acercamiento de poder hablar con su madre, que me imagino que en ese caso tendría más confianza, de que le explique cuáles son los procesos que hay que seguir, cuáles son los procesos que no hay que seguir, la importancia de que pueda estar ovulando ya, le explique los pros, los contras, qué síntomas va a tener, y que no se lo, y que esa persona, en ese caso la niña, no tenga por qué informarse de fuera o tenga una mala información, una información errónea y pueda cometer fallos o tenga esa información errónea durante mucho tiempo. Y os aseguro que aquí realmente es muy complicado, porque directamente vamos, yo ni loco podía haberme atrevido a hablar con mi padre y decirle: oye, papá, me gusta esta chica. Y fijaos que es algo tan sencillo como: papá, me gusta esta chica, ¿qué consejos me das? Que realmente eso es un acto, eso es una situación sexual, porque estás contando a tu padre que te está trayendo una persona y tu padre te puede dar consejos. Os aseguro que esa conversación, tu padre se va a extrañar tanto que incluso te puede decir que esa conversación no es para ese día o no es para ese momento o todavía no estás listo. De hecho, para que veáis que es tan extremista este tema, que, por ejemplo, cuando estás con tu pareja en la calle, estás dando una vuelta y hay mucha gente
intentas hacer una muestra de amor, como por ejemplo puede ser un beso, un pico, algo simple, os aseguro que las miradas se van a enfocar en vosotros, pero no enfocar en vosotros porque seáis muy guapos o porque vayáis muy bien vestidos, es por el hecho de que les llama la atención que públicamente estéis mostrando amor, estéis haciendo una muestra de amor como un simple beso, y ahí ves que realmente no ha habido una educación sexual, no ha habido una explicación real de qué significa una simple muestra de amor que puede ser un beso. Incluso hasta puede llegar a pasar, de hecho quiero que me lo confirmen los que estén viendo este podcast aquí en La Voz de Junior, que pueda haber gente que se atreva y venga a deciros, eso no se hace, os lo aseguro que yo lo he llegado a ver con mis propios ojos, donde una persona viene y os dice que eso no lo podéis hacer, ir de la mano, daos un abrazo, daos un beso, una muestra de amor. Es algo realmente preocupante. Yo me río, me hace gracia, pero realmente no lo es. De hecho, para poder intentar haceros entender esto, me imagino que os estará extrañando, os estará volando la cabeza todo lo que os estoy contando. Imaginaos lo importante que es que unos padres expliquen a unos hijos para qué sirve un preservativo. Algo tan sencillo, ¿para qué sirve un preservativo? Como, ya no hablamos de cómo ponerte un preservativo, es para qué sirve un preservativo. Si no le explicas o no tienes la capacidad de poder hablar con tu hijo de para qué sirve un preservativo, ¿no ves que el paso de poder explicarle las enfermedades que se pueden contraer si no utilizas un preservativo, esa conversación es incómoda? Esa conversación es, os lo digo, es tabú, como directamente aquí el tema del sexo. Y la verdad que uno de los pasos que yo creo que se deberían llevar a cabo sería a través de los colegios, poder sensibilizar a la población, traer monitores donde puedan un niño de 12, 11, 10 años poder hablar libremente con una persona, no tiene por qué ser su padre, del sexo, todas las dudas que pueda tener, porque aseguro que esa edad todos la hemos pasado con 11, 12 años, que tienes tantas preguntas, tantas dudas, tantas curiosidades, que incluso buscas información, y más ahora que los niños tienen la capacidad de poder entrar en internet. Imaginaos que buscas una información errónea, no es más fácil que lo puedas preguntar a tus padres, te den la información correcta y podéis crear ese vínculo de confianza, puedan ser tus mentores, que te puedan explicar qué es lo que sí, qué es lo que no, porque de hecho hay un tema muy importante aquí, que es el tema de que todo está muy sexualizado, y eso es porque no ha habido una educación sexual. Como digo, todo muy sexualizado, es como que todo está basado en el acto sexual, es como antes del acto sexual no hay nada más. ¿En serio? ¿El acto sexual es lo más importante del sexo? Yo creo que hay cosas más importantes que explicar a esos niños, que no se queden simplemente con el tema del acto sexual. Tienen que entender que el sexo tiene que ser algo consentido por ambas partes, tiene que ser algo de respeto mutuo, y eso solo lo pueden hacer tus padres, tus tutores, que deben sensibilizar a la población a través de, ya sea cursos que vayan directamente al colegio, vayan a las universidades, porque el sexo nunca se para de aprender algo nuevo. Tienes que saber la base, tienes que saber qué significa la educación sexual, porque el sexo nunca se para de aprender algo nuevo, y eso es muy importante que todo el mundo lo sepa, porque puedes tener 40 años y todavía sigues aprendiendo sobre el sexo, y de hecho todavía siguen haciendo investigaciones, pero es muy importante que los niños sepan el significado del acto sexual, sepan el significado de qué es el sexo, y eso solo te lo puede dar la educación sexual. De hecho, en próximos capítulos vamos a traer a confidentes, vamos a traer a ejemplos para que puedan de alguna manera también contar sus experiencias, cómo ha vivido su proceso sexual
aquí en Guinea Ecuatorial, si ellos se atrevieron en algún momento a hablar con sus padres, o quién fue la persona que le resolvió esas dudas, o simplemente experimentaron sin hablar con nadie. Voy a traer tanto a un hombre, una mujer, para que así puedan también contar, podamos tener un buen debate. Creo que hasta aquí he intentado agrupar qué es el sexo en Guinea Ecuatorial, qué significa el sexo en África, y claramente os se da a entender que es un tema tabú. Imaginaos el atreverte y decirle a tus padres que has perdido la virginidad, que tendría que ser algo normal, tendría que ser algo que de alguna manera u otra, no es que lo vayas a hacer sin tener ese respeto o ese miedo, pero aquí es algo bastante complicado, es algo, puedo decir, una misión imposible, peor que una película de 007, pero bueno, creo que con el paso del tiempo, con este podcast, espero que llegue al máximo número de personas para que podamos de alguna manera intentar sensibilizar a nuestros padres, que yo pienso que se tiene que hacer desde ya. Así que si os gustan estos temas, hacedmelo saber en los comentarios, compartir los videos para que así llegue a más personas, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, activa la campanita para cuando lleguen los videos ya se pueden tenerlo. Y como siempre, familia, nos vemos próximamente en un siguiente video. Recuerda, esto es La Voz de Junior.